Muy buenas. Yo creo que no me hace falta micro, pero así imponemos un poquito más. Pues venga. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de la tertulia del ser político. Hoy, ¿qué es el secuestro legal de niñas y niños? Este es un enfoque desde la psicología y las leyes. Está con nosotros Isabel García Luque, bióloga y presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños, ADENI, y también Victoriano Fernández Fernández, maestro y psicopedagogo y también presidente de la Asociación Familias Siglo XXI. Muchas gracias a los dos por estar aquí y adelante. Lo primero es que iba a venir una persona desde Zaragoza para representar a Custodia en Positivo y no ha podido venir. Y por experiencias que hemos tenido en esta misma sala, que como esto vamos a grabarlo, seguirá para todos los que lo escuchen, sabemos que las personas que están afectadas directamente por estos problemas de secuestro de niños, si hablan en público, pueden tener consecuencias en los tribunales, como lo han tenido personas que han estado aquí con nosotros y que le grabamos vídeos y tuvimos luego que borrarlos porque tenemos que ir de testigos pronto para aclarar que aquella persona que vino aquí además no habló en ningún momento de sus hijos, pero de lo que se le acusó es de haber hablado de sus hijos. Ella habló de lo mismo que van a hablar Custodia en Positivo a través de mi voz. Perdón, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Es que no me está llegando incluso con el micro. A ver, repito lo que había dicho antes. Hay un problema con el tema de los secuestros de niños. En España se están secuestrando niños de acuerdo con la ley del menor, que se llama algo así como protección del menor y de la infancia, y de hecho es una especie de código penal que persigue a los niños. Los persiguen en función de los supuestos malos tratos o de los supuestos malos hábitos que los padres y las madres ejercen con respecto a esos niños. Luego, cuando entremos a fondo en ese tema, veremos, leyendo directamente de esa ley, párrafos donde se llega a decir que durante 3 años se puede abrir un expediente a una familia para enterarse de qué hacen con esos niños. Expediente secreto que, según la ley, no es necesario comunicarle a los padres ni a las madres. Y hay trabajadores sociales que hacen esas labores. Trabajadores sociales que muchas veces no son funcionarios, son personas a sueldo de empresas privadas. Entonces, por ese motivo, repito, hoy aquí con nosotros hay personas que están afectadas, pero que no toman el micrófono. No lo pueden tomar porque, aunque lo que vamos a leer es un manifiesto de una asociación legalmente constituida que se llama Custodia en Positivo, cabría el riesgo de, en vez de ser yo, que no tengo de momento ningún nieto que me hayan querido quitar ahora, ni nada parecido, fuera una persona que estuviera sometida a la vigilancia de las fiscalías de menores o de los trabajadores sociales, pues habría un riesgo para ellos. Entonces, va a hablar Isabel, va a darnos su punto de vista después de bastantes años de lucha para mantener la custodia y la guarda de su hija, pero también para defender a otras personas en este país que tienen problemas similares. Isabel es en este momento, y a juicio de nuestra otra asociación de Familias del Siglo XXI y de Marea Turquesa, una de las personas que más ha combinado la acción directa para defender familias concretas con la acción institucional, y eso lo vamos a ver cuando ella empiece a hablar de lo que nos va a contar. Yo le voy a pasar a ella el micrófono y luego después leeré estas hojas que tengo aquí, que repito, son de la Asociación Custodia en Positivo. Bueno, muchas gracias, Victoriano, y muchas gracias al Ateneo por ofrecernos este espacio para poder presentar la posición de la asociación en el tema del secuestro legal de los niños, el presunto, y que para nosotros supone la custodia compartida. Todo el mundo sabe que el bien a proteger en un régimen de visita es el interés superior del menor, que es garantizar la estabilidad física y emocional de los niños y proteger y defender sus derechos, y lo contrario es el maltrato infantil, que se entiende como la acción o omisión que provoca una interferencia con el normal desarrollo físico y emocional de los niños
y ha de darse el tratamiento urgente como el de casa compreso. El derecho de visitar a los niños, que no puede ser convertido en una obligación, y que todas las medidas deben tomarse en beneficio de los niños. Y en el tema de la custodia compartida, mi interés data de 2004, cuando buceando en internet encontré que el juez titular del juzgado de primera instancia 22, José María Prieto Fernández Pelayo, estaba a favor de la custodia compartida. Y consulté con la psicóloga clínica de mi hija y me dijo que era un tema muy conflictivo, porque en caso de que los padres tengan prácticas educativas opuestas, pueden conllevar el desarrollo de una esquizofrenia en los niños. Y de hecho tenemos en la asociación una niña que tiene prácticas educativas diferentes, con una custodia compartida encubierta, de martes y jueves y fines de semana alternos, sin pernocta los martes y jueves, y ya tienen tendencia a la esquizofrenia. Y por otro... Un poquito más cerca del micrófono, un poquito más cerca. Vale. Y luego, por otro lado, tenemos otro caso de una niña Luego me dijo la psicóloga del colegio que los niños necesitan una estabilidad física y una estabilidad emocional diaria. Es decir, que ellos tienen que mantener fuera del tiempo de ocio y del tiempo de pernocta, tienen que mantener una estabilidad física, de manera que ellos se bañen, cenen, duerman y se despierten en un mismo sitio. Y lo contrario sería para nosotros el maltrato infantil, y ya una chiquita de la asociación lo ha denunciado, pero cayó en instrucción 4 de Torrejón y se lo archivaron por falta de prueba. Y en cuanto al tema de la custodia compartida, nos decía un abogado que la custodia compartida en España supone la evolución del SAP en la custodia compartida tipificada en Aguilar Cuenca. Y de hecho, en el último congreso del SAP en León, ya en septiembre de este año, lo han puesto el SAP y la custodia compartida. Y para nosotros no es una demanda social, porque se daba en el 10% de los casos, actualmente se está dando en el 25% de los casos, y supone lo que nos decía un abogado, que los políticos a veces emiten las leyes sin tener conocimiento de lo que ocurre. Porque, perdón, entonces en el caso de la custodia compartida, nosotros no estamos de acuerdo con la anterior normativa del artículo 92 del Código Civil, que decía que la custodia compartida se debía de dar en caso excepcional y en caso de que no hubiera acuerdo tenía que informar a la Fiscalía. Pero ya el Tribunal Constitucional derogó esta posición del artículo 92 y lo que dijo era que el juez no puede estar sometido o no puede estar supeditado a la posición de la Fiscalía. Y ahora lo que pasa es que le han puesto que tiene que darse por vía preferente y por el interés superior del menor. Y por vía preferente supone que se está dando ya en el 25% de los casos, cuando antiguamente se estaba dando en el 10% de los casos, y por el interés superior del menor lo hicieron antes de que el gobierno dijera que suponía el interés superior del menor, aunque ya lo ha dicho la ley 8/2015 que supone el interés superior del menor. Y para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, porque cuando hay dos sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no puede haber custodia compartida si no existe una buena relación entre los progenitores, porque no se establece porque no se garantiza el interés superior del menor. Y para que esto no vuelva a ocurrir, nosotros consideramos que es fundamental que se establezca la unidad de acción la unidad de jurisprudencia en la audiencia provincial, y que basta con tener una sentencia que diga que no se puede dar custodia compartida si no hay una buena relación de los progenitores, para que ellos establezcan la unidad de jurisprudencia. Pasa por la unidad de acción en Fiscalía para que respeten a las dos sentencias del Tribunal Supremo,
Y pasa porque los equipos psicosociales, como todos sabéis, que conociendo las conclusiones de los equipos psicosociales se conoce la posición de Fiscalía y la resolución de los jueces, se le forme en esa doctrina del Tribunal Supremo, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y en la Ley 8/2015. Y no quisiera terminar sin decir lo que nos transmitió Carmen Puyo, que era la coordinadora de la plataforma de la infancia, que decía que el problema de los niños y la justicia era que estábamos pocas asociaciones a defensa de los derechos de los niños y que nosotros habíamos sido muy valientes porque fuimos los primeros a vernos con justicia. Y para nosotros el problema pasa porque existen muy pocas quejas y al no existir quejas y no aparecer en los medios de comunicación, la gente realmente no sabe lo que está pasando con los niños, con un sector de la administración de la justicia. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces a leer este documento que nos pasa Custodia en Positivo. Custodia en Positivo es una asociación en defensa de los niños y las niñas centrada en tratar de protegerlos de la aplicación errónea de una guarda y custodia que puede perjudicarlos tras la separación o divorcio de sus progenitores. En este sentido, estamos en contra de la custodia compartida cuando no existe acuerdo entre los progenitores, porque la praxis diaria nos está demostrando el inmenso sufrimiento que se está causando a los niños y a las niñas y también a sus padres. De la misma manera, estamos en contra de la aplicación en los juzgados de falso síndrome de alienación parental en cualquiera de sus modalidades. La custodia compartida se entiende sobre el papel como un reparto equitativo del tiempo de los menores con sus progenitores tras una ruptura. Con ello se trata de equilibrar la relación de los menores con sus dos progenitores por igual, tratando de minimizar los cambios que se producen tras la separación para parecerse lo más posible a lo que era la convivencia familiar. Hasta aquí todo es muy bonito, pero cuando este régimen se impone judicialmente, sin acuerdo entre las partes, no se contempla que trae consigo una conflictividad terrible que tiene como víctima principal a los niños. No nos oponemos a que los progenitores acuerden una custodia compartida si ambos progenitores lo quieren. Si es así, se garantiza el bienestar del menor. Entendemos que esto puede darse en el marco de una decisión familiar en la que la familia al completo, los progenitores, contando con la voluntad de los hijos e hijas, así lo acuerden, porque es lo que prefieren tras una separación conyugal. Si hay acuerdo, no hay conflicto, pero nuestra posición es radical cuando se trata de imponer un sistema que por definición debe atender al entendimiento mutuo y a la falta de conflictividad para que funcione adecuadamente. La custodia compartida es hoy un problema social gravísimo que hay que erradicar por la salud física y emocional de nuestros niños y niñas y por la salud de nuestra sociedad, que tiene sus bases en ellos. El régimen de guardia y custodia compartida estaba recogido en el Código Civil solo para aquellos casos en los que los progenitores lo decidían de mutuo acuerdo en un convenio regulador. Pero a partir de 2005, con el gobierno de Zapatero, se modificó el artículo 92 del Código Civil, que expone en su punto 8, excepcionalmente, se puede imponer una custodia compartida siempre y cuando una de las partes lo solicite, medie un informe fiscal favorable y así lo decida el juez, porque de esta manera es como mejor se protege el interés superior del menor. Aunque el artículo 92 del Código Civil excluye la posibilidad de aplicar una custodia compartida en los casos de violencia o maltrato, lo cierto es que esa excepcionalidad no es tal, puesto que bajo el paraguas de esta excepción están imponiendo en los juzgados de forma mayoritaria la custodia compartida cuando una de las partes lo solicita, sin atender a más criterios y aún en casos de violencia o maltrato a la mujer, puesto que hay muchos casos en los que no hay sentencia firme y ni siquiera denuncia, pero eso no quiere decir que no haya maltrato y violencia. La custodia compartida se ha duplicado en los últimos años, pasando del 10,5% en 2010 al 21,3% en el 2014, según los últimos datos del INE. A las comunidades autónomas que la imponen judicialmente como medida de referencia en caso de separación o divorcio, tales como Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra y País Vasco, se suman aquellas comunidades que ya la imponen en la praxis judicial, destacando la Comunidad de Madrid, entre otras, que pese a no tener una regulación autonómica específica sobre esta materia, sus juzgados se apoyan para otorgarla en la excepcionalidad prevista en el artículo 92.8 del Código Civil, siendo de facto la opción preferente en caso de que uno de los progenitores la solicita, aun cuando no haya acuerdo entre las partes. Y esto también se debe a la dirección marcada por el Tribunal Supremo, que aunque su doctrina establece unos criterios para acordarla, tales como tener en cuenta la práctica anterior de los progenitores, las actitudes personales, la voluntad de los menores, el cumplimiento de sus deberes por parte de los progenitores, el respeto mutuo en sus relaciones personales, los acuerdos adoptados, la ubicación de los domicilios, horarios y actividades de unos y otros, etc., más allá de estos criterios, el Tribunal Supremo expone que debe aplicarse en tanto en cuanto se pueda, y ese imponerla siempre que se pueda, aunque no haya acuerdo y relativizando la conflictividad,
Como la conflictividad razonable tras una separación está llevando en la práctica a que jueces y fiscales la apliquen de forma indiscriminada. Los casos que nos llegan a la asociación de forma continuada y ascendente son un claro ejemplo de que los jueces y fiscales actúan de forma arbitraria y subjetiva, atendiendo a su ideología, estudiando los casos de forma superficial, con sentencias no suficientemente razonadas, demostrando que no están teniendo en cuenta estos criterios establecidos en la doctrina del Tribunal Supremo para esta materia, ni el perjuicio enorme que se está haciendo a los menores. La consigna que prevalece es que se aplique lo más posible, siempre que se pueda, y nos parece gravísimo que se deje a un lado la idoneidad de los progenitores y sin minusvalore la deslocalización de los menores, que son conocidos como niños maleta, y la separación de su figura de apego, que según la amplia literatura científica es la madre de forma generalizada, incluso en edades tempranas del desarrollo, con bebés de meses, 1 o 2 años o similares, interrumpiendo la lactancia en muchos casos, forzando al niño a estar donde no quiere, obviando de forma negligente el grave perjuicio sobradamente demostrado por médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos expertos en la materia de las graves consecuencias sobre el desarrollo de los menores. Perdonad, que voy a beber un poquito de agua. El artículo 92 del Código Civil prohíbe la custodia compartida en casos de violencia, pero lo cierto es que según las estadísticas hay un alto porcentaje de casos de violencia que no se denuncian. 4 de cada 5 mujeres asesinadas por violencia machista no habían denunciado previamente, según los últimos datos del Observatorio de Violencia de Género. Y muchos otros casos denunciados no tienen sentencia condenatoria, sin que ello significa que no exista maltrato. Es un mito perverso que la mujer denuncie falsamente, puesto que las estadísticas oficiales tasan las denuncias falsas en un 0,01%. Entonces, ¿qué pasa en estos casos en los que existe violencia sin sentencia? Hay multitud de situaciones en las que existe violencia real, aunque no haya sido considerado judicialmente. En estas situaciones, ¿es justo que la mujer y los hijos sufran esa violencia y no se puedan defender de ella? La relación de la custodia compartida con la violencia de género es evidente porque la custodia compartida se utiliza por los agresores en casos de separación o divorcio para perpetuar la violencia de género. Cuando un hombre es violento y ha ejercido la violencia en cualquiera de sus formas, la custodia compartida posibilita que esa violencia siga ejerciéndose en las múltiples formas en que puede realizarla. Esta es la situación ideal que puede establecer, ya que el control y la manipulación de los hijos les permite vengarse, continuar con la violencia y el control y dominio sobre la mujer. Por ello se considera la custodia compartida impuesta como una forma de maltrato y como la puerta de entrada del maltratador al sistema. Desde luego, por nuestra experiencia, los casos que nos llegan a la asociación son muy similares entre ellos y el perfil del padre que solicita la custodia compartida sin acuerdo con la madre no es el del padre amante de sus hijos, sino de hombres que anteriormente se han despreocupado de sus cargas familiares, de la crianza de los menores y que en muchos casos además han ejercido un maltrato físico y o psicológico sobre la mujer y encuentra por esta vía el sistema perfecto para perpetuar su control sobre las parejas. Según la Asociación Americana de Psicología, existe el doble de posibilidades que un maltratador o abusador solicite la custodia compartida que un padre no violento. Además, cuando se habla de violencia y maltrato, parece que solo se considera la agresión física, cuando se sabe que el maltrato psicológico es tan dañino más que el físico, una violencia minimizada, porque es menos visible físicamente, aunque las consecuencias sobre la integridad de las personas, sus efectos psicológicos y sus vidas sean devastadoras. Existe un gran desconocimiento a nivel general sobre la violencia psíquica, en qué consiste, cómo actúa y sus estrategias, quiénes son los que la ejercen, cómo es su personalidad y sus motivaciones, el daño que ocasionan y las cicatrices que dejan en la vida de las personas. Hay que señalar el enmascaramiento y la simulación del agresor, que ejerce la violencia de forma selectiva hacia la persona a la que va dirigida y está socialmente adaptado a vivir con los demás, de manera que no es reconocido como agresor, y el uso que hace de la mentira, el engaño y la manipulación, confundiendo a los demás, negando los hechos, culpabilizando a la víctima y no siendo reconocido como agresor. La separación y el divorcio es el detonante de la venganza del agresor, la rabia, la frustración, la pérdida del dominio y el control de la mujer precipitan en una mayor escalada la violencia. Eso lo vemos todos los días en los medios de comunicación, con los asesinatos de mujeres en procesos de separación. La realidad a la que se enfrentan las mujeres que huyen de un maltratador y se separan o divorcian es difícil y dura. Si escogen la vía civil pensando que la separación sea menos lesiva, esta violencia no es derivada ni valorada en su dimensión real en los equipos psicosociales. Si escogen la vía penal tampoco es siempre detectada, pues depende de las características del maltrato y del tipo del maltratador. Se necesita demostrar la violencia, cuando muchas veces, aunque exista, no se tienen pruebas suficientes o son difíciles de demostrar, como en la violencia psicológica, donde también se pone en duda la credibilidad de la víctima. Señalar que si bien las conductas de los maltratadores tienen un perfil común entre ellos, cada agresor es único y adaptará el abuso basado en el conocimiento que tiene de la intimidad de la relación de la víctima y de las circunstancias que lo rodean, para asegurarse que generará el máximo dolor posible.
Por eso es tan importante su reconocimiento y detección, ya que la justicia es la única capaz de detener la violencia del maltratador. Sin embargo, si se tienen en cuenta que pocas mujeres denuncian, solo el 28% de las encuestadas, 26,8% ante la policía y un 1,7% ante el juzgado, y que según datos de 2015 del Consejo General del Poder Judicial, de las denuncias presentadas solo obtienen sentencia condenatoria al 23% del total. Así que vemos que poco más del 20% son consideradas víctimas, aunque han denunciado y han obtenido sentencias condenatorias. Si consideramos que solo el 28% de las mujeres encuestadas denuncia, quiere decir que no lo hacen el 67,75%. ¿Cuántas en total sufren realmente violencia de género? Vemos pues que solo una pequeña parte de las mujeres que sufren maltrato pueden tener sentencia firme de violencia de género. En el resto no es conocido o no es detectado. ¿En cuántos casos ha habido asesinatos y se ha perpetuado la violencia de género, haya o no hijos, con o sin custodia compartida? Todo esto demuestra que es un tema infravalorado, minimizado, y que las mujeres que existen solo son una pequeña parte del gran iceberg. Nuestra actitud es firme y defiende desde el sentido común que solo puede aplicarse a la custodia compartida si existe acuerdo entre las partes, porque considerarla sin acuerdo posibilita la continuidad de la violencia, es un premio al maltratador, a su venganza y a sus intereses económicos. Estamos además presenciando una violencia institucional que deja en la más absoluta indefensión a las mujeres y niños que viven la violencia del maltratador. ¿Por qué no se investiga lo que está pasando en los juzgados si se interviene, puesto que se está aplicando una ley sin estar aprobado? Si se aplicara una ley no aprobada en cualquier otro ámbito, ¿se consentiría? Una ley sigue un recorrido y un trámite antes de su aplicación, que aquí se ha saltado. Se está aplicando una supuesta proposición de ley que ha sido rechazada por la falta de consenso social y político, pero ha llegado a los juzgados y se está aplicando aunque no esté aprobada. ¿Qué indica esto? ¿Acaso el Tribunal Supremo está asumiendo las funciones del legislador? ¿Acaso existe un adoctrinamiento o una intervención política en los juzgados? ¿Dónde queda la separación de poderes entre el poder legislativo y el poder judicial? Lo que es claro, y lo demuestran las estadísticas, es que hay un aumento exponencial de la custodia compartida impuesta que no responde a una demanda social, sino a la demanda de algunos grupos concretos que entre sus filas tienen a maltratadores y abusadores sexuales, con sentencias condenatorias. Lo que a nosotros nos preocupa son los niños y las niñas de nuestro país. La realidad nos está demostrando que, por desgracia, detrás de una petición de custodia compartida, además de usarse como herramienta de dominio sobre las mujeres por parte de los hombres que han ejercido previamente una violencia física o psicológica, sea denunciada o no, sea sentenciada o no, que encuentran este régimen la fórmula ideal para seguir maltratando y ejerciendo un control sobre su expareja, además en muchos casos se encierran motivos económicos relacionados con el uso de la vivienda familiar y el pago de una pensión alimenticia. Para evitar los casos en que hay intereses económicos que usan a los niños de parapeto, entendemos que podríamos poner sobre la mesa el debate económico, para corregir los desequilibrios económicos que puedan darse tras la ruptura, para que no haya vencedores ni vencidos, pero por encima de todo, lo que más nos importa es proteger a la parte más vulnerable tras la ruptura, que son los niños y niñas, y no podemos consentir que se pida la custodia compartida como acordada que encubra fines egoístas, económicos o de control, porque de esta manera los menores se están convirtiendo en moneda de cambio y una herramienta contra el ex-cónyuge. Parece ser, por otra parte, del legislador, sobre todo del juzgador, se prioriza que el tiempo de la vida del menor quede repartido a partes iguales entre ambos progenitores, con la falsa idea de que si no es así, los niños son huérfanos de padre, cuando esto es una falacia. El vínculo afectivo con un progenitor no se construye en cantidad, sino en calidad. Entendemos que es más importante velar por la estabilidad física y emocional de los menores y evitar que los niños sufran. Entendemos que es tan importante es la figura paterna como la materna, y que sus misiones son complementarias y necesarias para el buen desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas, y precisamente se construirán relaciones sanas y positivas con ambos progenitores si se evitara la conflictividad y poner a los niños y a las niñas en el ojo del huracán. Los niños y niñas que se sienten forzados en este régimen desarrollan un gran porcentaje un rechazo a la figura paterna por el inmenso sufrimiento al que están sometidos porque se sienten secuestrados. Esta charla se centra en el secuestro de los niños, es decir, bloquear al niño a una situación en la que no quiere estar, obligándole a estar en un espacio con unas personas en contra de su voluntad. Y este secuestro lo están permitiendo y lo está potenciando en nuestras instituciones, que deberían de ser de todos y para todos, velar y protegernos, especialmente a los más pequeños, y sin embargo son las que están consintiendo un doble maltrato, el del maltratador y el institucional. La custodia compartida no es beneficiosa por definición, sino solo atendiendo fundamentalmente al acuerdo y la cordial relación entre progenitores, criterio absolutamente imprescindible para que un régimen tan complejo de convivencia del menor con sus progenitores se aplique de forma razonable. Por lo que si no hay acuerdo es del todo perjudicial para los menores que se otorgue una custodia compartida.
Nuestra experiencia es que la custodia compartida sin acuerdo es impracticable, porque la mala relación y la incomunicación entre los progenitores impide acordar decisiones que el día a día del menor requiere en todos los niveles: educación, formación, asistencia médica, actividades de ocio. Las decisiones más insignificantes constituyen una fuente permanente de conflictos insostenibles y los niños y niñas son las principales víctimas. La custodia compartida impuesta como solución salomónica, más que una solución, es un problema y es un grave problema. Este sistema es una poderosa arma contra las mujeres. Los maridos pueden amenazarlas más creíblemente con la lucha por la co-custodia de los hijos. Las madres valoran en general más que el padre la custodia de los hijos y acaban estando dispuestas a renunciar a todo: pensión, alimentos, bienes matrimoniales, antes que perder a sus hijos. La actitud imprudente de nuestro Estado, que está experimentando con nuestros niños y niñas, se pone de manifiesto en que somos el único país de Europa que impone la custodia compartida sin acuerdo entre los progenitores. De los 28 países de la Unión Europea, solo 7 regulan la custodia compartida y ninguno de ellos la impone judicialmente. En muchos de ellos la figura de la custodia compartida se equipara a la figura de la patria potestad, puesto que no se diferencia, mientras en nuestra regulación se distingue entre patria potestad y custodia. La resolución 2079-2015 del Consejo de Europa recomienda la corresponsabilidad parental solo partiendo de la base del acuerdo entre los progenitores, en ningún caso si no hay consenso. Debería ser tenida en cuenta la nefasta experiencia que han tenido otros países como Francia y Estados Unidos. Los equipos psicosociales son un elemento importante en estos asuntos. Se muestran tolerantes, comprensivos y colaboradores con los violentos. La falta de formación y el adoctrinamiento de este personal posibilita que en los juzgados, informes y sentencias sobre muchos casos de custodia compartida sean claramente rebatibles, injustos, sectarios y discriminados. No resistiría en ninguna confrontación rigurosa ética y moral, psicológica o del simple sentido común. Y no existe ningún organismo o medio de control en estas situaciones. Las Naciones Unidas han reclamado a España en 2015 formación y especialización en violencia de género y en infancia, pero esta no se produce. La falta de preparación específica y continuada sobre un tema tan complejo se considera necesaria, así como equipos de valoración psicosocial con la formación adecuada y la experiencia clínica necesaria para detectar el maltrato. En este sentido, queremos comentar el uso que se hace en los juzgados del síndrome de alienación parental o de cualquier otra de sus denominaciones con las que se enmascara el mismo concepto o su ideología. Según la matriz de la teoría del SAT, consiste en que la conducta de la madre tiene el propósito de maldisponer a los hijos contra el padre, impedirle la comunicación, etc. A estas madres se las trata en los juzgados como afectadas de un síndrome mórbido y son sospechosas de que todo lo que hagan o digan, las quejas, denuncias, lo hacen por estar afectadas por este supuesto síndrome. Se acusa a la madre de SAD y se la somete a dispositivos correctores y a medidas coercitivas y amenazantes, y como quitarle la custodia de sus hijos, aleccionándolas, coaccionándolas, y a los niños se les secuestra en manos del abusador sexual o maltratador, privándoles de cualquier contacto con la madre por ser supuestamente nociva para los pequeños, iniciando lo que se llama la desprogramación de la madre, es decir, que se olviden de que han tenido madre alguna vez. Este síndrome como tal no existe y no tiene validez científica, pero se está utilizando en los juzgados como si existiera. La gravedad de esta situación ha llevado a múltiples países e instituciones a rechazar el supuesto síndrome de alienación parental como una estrategia perversa utilizada por la defensa de quienes han ejercido violencia física o sexual en contra de las mujeres e hijos. Entre ellas, las dos instituciones más reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos mentales, la OMS y la Asociación Americana de Psicología, no siendo reconocido en ningún manual internacional de la clasificación de enfermedades mentales. En nuestro país, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Española de Neuropsiquiatría rechazan su uso. Sin embargo, en la práctica judicial sigue utilizándose de forma manifiesta o encubierta, nombrándolo o ocultándolo, porque aunque no se nombre, su filosofía está plenamente arraigada en la violencia, el abuso sexual, la lucha por la custodia, infiltrándose así en los procesos judiciales. Este supuesto síndrome nace de un contexto de violencia de género y abusos sexuales. Fue inventado por Richard Gardner en 1985, cuando actuaba como perito judicial de parte en divorcios conflictivos con acusaciones de abuso sexual de hijos e hijas, defendiendo a los abusadores. Se inventó este síndrome aduciendo que la madre alienaba a los hijos y que se inventaba abusos inexistentes. Sin embargo, Gardner defendía las relaciones sexuales entre adultos y niños que considera buenas para el hombre y, por tanto, que el abuso sexual no debería estar penado judicialmente ni reprobado moralmente. Al contrario, hay que comprender que los niños son naturalmente sexuales y pueden tener relaciones sexuales, pues todos somos algo pederastas. De hecho, abusó de sus 4 hijos, fue condenado y terminó suicidándose. Sin embargo, como estas conductas están moral y plenamente reprobadas y condenadas, no puede defenderlas en un contexto penal,
por lo que elabora una defensa encubierta del agresor sexual para que no sea condenado y lo excuse en estas acusaciones, y para ello proyecta la culpa en la madre. Cuando la madre conoce los hechos, hace lo que es lógico, denuncia estas agresiones, pero la acusan a ella de alinante. Está trasladando la culpa del agresor a ella, pues los hechos se niegan y se invisibilizan, culpando a la madre de ser maliciosa y de querer separarlo de sus hijos. Gardner propone que no se debe creer a un niño o adolescente víctima de SAD, pues todo lo que dice es producto del mismo síndrome y por lo tanto el cuestionado es el niño, y no el abusador o maltratador. En esta dinámica perversa, las víctimas son consideradas culpables, no pueden defenderse, a las madres se las acusa de denuncias falsas y el sistema las castiga quitándoles sus hijos y entregándoles al agresor. Las medidas previstas para los casos de una supuesta alienación parental son más graves que las previstas para los casos de abuso sexual. Nuestra experiencia en los numerosísimos casos que nos llegan es que los juzgados protegen los intereses de los hombres por encima de los niños y, por supuesto, por encima de las mujeres. Las mujeres que se separan por la violencia del maltratador no son escuchadas, y si presentan pruebas o argumentos contra los maltratadores o abusadores sexuales no se tienen en cuenta, favoreciendo siempre al maltratador o abusador. No se tiene en cuenta de verdad ni la mentira, por tanto, ¿cómo se puede hacer justicia? Esta tendencia nace de unos partidos políticos que con una ideología que parece no tener en cuenta a la mujer. Los partidos políticos PP y Ciudadanos tienen como objetivo implantar una ley que imponga la custodia compartida como modelo preferente en casos de separación o divorcio, aun cuando no existe acuerdo entre los progenitores. Se presenta como progresista cuando es reaccionaria y recuerda a la servidumbre de la mujer al machismo. Se está aplicando ya en los juzgados una ley que no existe, que se plantea sin ningún apoyo científico y sin estudios previos sobre las consecuencias psicológicas sobre los menores. No se tiene en cuenta la experiencia negativa de otros países sobre la custodia compartida y los criterios sobre los que se aplican en otros países, no teniendo una actitud moderada en este tema, sino extrema, lo que la hace peligrosa. Se plantea bajo la presión de grupos de hombres que solo defienden sus intereses personales y egoístas, que manipulan y distorsionan el concepto de igualdad entre hombre y mujer, falseando lo que es en realidad la naturaleza, la maternidad. Intentan confundir a la sociedad y ocultan sus intereses económicos y de dominio y venganza sobre la mujer. Durante la infancia, la exposición a estas situaciones de violencia tiene repercusiones negativas, significativas a corto, medio y largo plazo en el desarrollo emocional, social, cognitivo y académico, pudiendo afectar incluso el funcionamiento de la vida adulta. Algunos de sus efectos son problemas de socialización, aislamiento, inseguridad, problemas de integración, pesadillas, insomnio, fobias, ansiedad, alteraciones del desarrollo afectivo y la utilización de roles de género erróneos. En algunos casos, la consecuencia extrema de esta violencia es la muerte de los niños, normalmente junto al de su madre. Es importante insistir en que los efectos de la violencia de género se detectan también en niños y niñas que no la han presenciado. El mero hecho de vivir en un ambiente en que existen las dinámicas de maltrato tiene consecuencias en los niños y niñas que pueden acabar interiorizando modelos violentos que en muchos casos se repiten en la edad adulta. Con la custodia compartida impuesta, el sistema le abre la puerta a los maltratadores, a la violencia y al dominio, para continuar con la relación entre el sometimiento de la mujer, favoreciendo y protegiendo el maltrato hacia la mujer, a los hijos y su indefensión. La custodia compartida no debe ser impuesta, porque si los progenitores no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera el propio hecho de compartir la custodia, difícilmente va a poder llevarla a cabo, generándose una conflictividad permanente entre los progenitores, que van a tener como principales víctimas a los niños y a las niñas. Muchas gracias. Espero haber leído lo mejor posible esta propuesta de custodia positiva.